Nos dice el poeta puertorriqueño William Pérez Vega que para los poderosos la moral es callar a quien clama, silenciar a quien se atreve a hablar, aniquilar a quien resiste, hacer la guerra contra la paz, censurar a quien escriben versos contra dioses falsos. No les importa el dolor de los oprimidos, la sangre de los que luchan, ni el llanto de los que sufren. Y lo dejo ahí. La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana desmiente a Jaime Bailey en tanto denunció que Robert Copeland, encargado de negocios de la embajada aquí, se reunió con Danilo Medina para plantearle que el poder imperialista no estaba con su repostulación, reelección. Hay un desmentido. Ahora, vamos a la embajada no podía decir otra cosa. Jaime Bailey no es Jaime Bailey. El término es muy usado aquí, es una bocina de un sector, porque ahí hay muchos fraccionamientos, pugnas también, del gobierno profundo de los Estados Unidos. Es una especie de garganta profunda. Y responde generalmente a un enclave que es conocido por tres letras fatídicas. En el desmentido, de manera diplomática, la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana tira varias líneas en las cuales evidentemente plantea niveles de objeción a la continuidad de Danilo Medina desde un lenguaje muy hipócrita. La transparencia, la buena gobernanza son las normas de las relaciones, la lucha contra la corrupción, las elecciones libres, el respeto a la Constitución. Ahí está el metamensaje. Repito, hipócrita, falso, que obedece a un determinado interés coyuntural. Bailey, garganta profunda, hizo un programa en el que maltrató, si se puede decir, que puede ser objeto de maltrato, un político delincuente, un narcopresidente incluso, a Leonel Fernández, dejando claro que hay un veto de esos centros de poder. Tú no, quítate de ahí. Después de usarlo, cuando se vuelven bagazos, cuando no sirven para la estabilidad de su dominio, entonces lo echan a un lado. Está bueno que le pase, está bueno que le pase. A Danilo lo trató de otra manera. No le tiró todo el fracatán de pus y de lodo, sino que dijo, no, también quiere repostularse, quiere reelegirse. A uno lo objeto porque quiere volver
al otro porque quiere quedarse, sin abundar más de ahí. ¿Por qué ese trato? Porque Danilo Medina es presidente de la República, está ejerciendo funciones de poder en la actualidad y tiene vínculos, conexiones, tiene poder para hacer concesiones, para hacer entregas desde la llamada gobernanza. Entonces, la embajada de los Estados Unidos no puede tratar a los dos de la misma manera, aunque deja claro, digo, no la embajada, ese centro de poder, esa garganta profunda, deja claro, pero sabe también perfectamente que Danilo todavía tiene resorte para quedarse, lo tiene, y puede aprovechar las circunstancias para lograr importantes concesiones en el plan de recolonización, de control del país. Y ya se han visto, Danilo le sacó el pie al proceso bolivariano de Venezuela, se tiró para el lado de Guaidó y de Trump en esa lógica de hacer concesiones para recibir apoyo. Pero no solo. Todavía están en República Dominicana tropas del Comando Sur de los Estados Unidos junto con tropas de Inglaterra, de Canadá, de Colombia y uno que otro policía, 1, 2, 3 de las islas del Caribe, de otros países centroamericanos. Todo eso apunta a un uso del territorio dominicano para formar una fuerza de intervención regional. Esa es una concesión importantísima. Pero al mismo tiempo, ayer lo comentábamos, está la sentencia infame del Tribunal Constitucional, en la que de un plumazo anula la condición de parque nacional Manolo Tavares Justo de toda esa zona que debe ser protegida de la cordillera central ya llegando a la frontera con Haití, Nalga de Maco, todas esas partes. Es decir, un parque nacional para proteger las fuentes de agua que fluyen hacia la presa de Monción, todo el sistema de riego de la región y todos los acueductos y los acuíferos, es echada abajo por intereses que se saben a qué responden. La Cámara Minera, pero en especial la Unigol, la Golquest, quieren tirar una carretera por ahí, lo que le llamamos la carretera minera, desde San Juan hasta Santiago, y además pasando por una parte del parque Manolo Tavares Justo, y además vinculada a la Barrigol, que va a tener la refinería de esas explotaciones, la Unigol en la frontera, la Golquest, la Barrigol, es decir, la Cámara Minera, las transnacionales mineras, al mismo tiempo que tropas del Comando Sur operan en la República Dominicana. Eso sí es realmente ominoso. Y Estados Unidos está utilizando todo esto y Danilo Medina está haciendo todas estas concesiones en busca de tener una lucecita verde para lograr finalmente repostulación e intentar imponerse, volcando todo el poder del Estado y todo el dinero robado para quedarse en la presidencia de la República. ¿Qué pasa? Que hay sectores que le temen a eso, sectores de la dominación, incluso allá mismo, en la garganta profunda, que piensan que eso puede ser muy traumático,
sumar tensiones y en el relativamente corto plazo crear una situación que se les vaya de la mano. De manera que no es tan clara todavía las decisiones. Hay un juego de presiones y lógicamente hay una sobredimensión del rol del imperio, de un imperio decadente que está actuando de manera brutal sobre esta isla, sobre este Caribe hermoso y sobre toda nuestra América. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro. Todo esto agudiza también las pugnas internas al interior del PLD, porque, como decía ayer, Leonel Fernández no puede decir que lo dicho por Jaime Bailey es de factura de la garganta profunda, del gobierno profundo, de áreas, de enclaves, porque no quiere presentarse como objetado por ese poder. Son gente subordinada a ese poder esencialmente. Entonces le echa la culpa al danilismo. Y pasa por alto que también a Danilo lo tocaron. Lo pasa por alto. Ese ataque agudiza también, le mete candela a la reacción del danilismo y de Danilo en el marco de todo este cuadro de fraccionamiento. Porque también, como pasa en Estados Unidos, aquí hay un proceso de decadencia y de descomposición del poder dominante, un poder extremadamente podrido. Y todo esto ha desatado los diablos. Felucho Jiménez dice que parece inminente la división. Munchi Fadul le dice a Leonel, si te quieres ir, vete. Un aire como de prepotencia. Si te quieres ir, vete. Pero las cosas no son tan sencillas. De acuerdo a las informaciones que tengo, Danilo tiene todos los resortes que le permiten hacer la contrarreforma esta constitucional para repostularse. El problema no está ahí, el problema está en dos cosas. Una, que ellos no controlan la reacción de Leonel, que no tiene la de ganar ni a nivel de Congreso ni a nivel de partido, pero sí de hacer daño. Y temen a esto, independientemente que digan que se vaya o lo que fuera. Claro, la decisión para Leonel no es una decisión fácil, porque ¿qué hace fuera de ahí? Pero quedarse ahí, un tanto humillado, también es un serio problema. Eso es lo que le da espacio a Margarita Cedeño, que es subalterna, como ella dice, subalterna. El jefe político es Danilo ahora mismo. Mi esposo es Leonel. Con los dos se pierde. Perder. Por todos los costos que implican, hasta de posible fraccionamiento. Aquí estoy yo. Pero lo hice también de cara a garganta profunda, de cara al gobierno profundo, porque hace una alusión específica a los inconvenientes internacionales que traerían cualquiera de las dos fórmulas, sea Danilo, sea Leonel. Quiere colarse en esa brecha, cosa que tampoco es fácil, con todos los factores que desata y los prejuicios que hay. En realidad es un pleito entre componentes de una gran mafia, facciones de una mafia política, que han hecho provecho del poder, articulado a grupos capitalistas poderosos también, a los cuales le han hecho concesiones enormes, y a toda
el capital transnacional para sacrificando este país cada vez más y a este pueblo reinar en la abundancia. Los tres. Con una oposición también pusilánime, vulnerable, fraccionada y fraccionable, sobornable. Es un cuadro donde todavía no están desplegadas las definiciones posibles en la coyuntura de cara al 20. De todas maneras, no se detiene este proceso en el 20. Hay una realidad de erosión, de desgaste, de profunda desconfianza del pueblo en estas instituciones, en estos partidos. Y todo esto que se está produciendo es muy propio de las situaciones de decadencia de un determinado sistema institucional, de un modelo de dominación. Todo esto es el resultado de una evolución degradante del capitalismo en la llamada era neoliberal, conformándose en el caso de la República Dominicana al mismo tiempo por todo lo que entraña el campo abierto que le da todo ese proceso a la corrupción de la partidocracia, a la asociación de la partidocracia en términos delictivos con el capital privado, ha determinado la conformación sobre la dictadura de clase de una dictadura política que tiene la característica no de una tiranía, de un régimen que suprime todas las libertades, pero sí de un sistema controlado desde la cúspide caudillista palaciega, donde todas las instituciones le responden, pero todo eso está haciendo agua. El déficit está fundamentalmente en que todavía no se terminan de conformar las fuerzas capaces de hacer colapsar, quebrar todo esto y dar un salto político. Pausamos y volvemos. Cuidado. Tiro. Ustedes recordarán que yo siempre hacía alusión a la necesidad de establecer cierta comparación y decíamos, hay que verse en el espejo de Honduras, de Juan Orlando Hernández Danilo, el sistema político hondureño, todos los poderes del Estado bajo control mafioso, un verdadero narcoestado. 3 cárteles importantes mexicanos, entre ellos el de Sinaloa, con gravitación directa en el Palacio. Cada vez más represivo el régimen, cada vez más rebeldía en la sociedad, indignación, movilización, periódicamente, en diferentes momentos. Ahora entra Honduras en otra fase de efervescencia social, de tensiones, de ejercicio de democracia de calle. La crisis económica, y hay que también apuntar aquí el déficit fiscal es fuerte, el endeudamiento externo es una carga tremenda, hay una cierta fragilidad que puede afectar el cuadro. En Honduras ha tenido que intervenir el gendarme, el Fondo Monetario Internacional. Y oigan ustedes lo que plantea, la privatización en alto grado de la salud y de la educación. Entonces, a la calle, 10.000, 20.000 estudiantes, maestros, médicos, enfermeras, paramédicos. Está encendida Honduras. Encendido Honduras. Y con capacidad del movimiento para rechazarle la propuesta de diálogo al presidente de la República, diciéndole, si no anula las decisiones, los decretos de privatización de salud y educación, no aceptamos. Importante el tema, pero al mismo tiempo nos da una enseñanza. No son fáciles los procesos,
porque en fin de cuentas se trata de confrontar a un poder que, aunque decadente, transnacional, supranacional, con fuerzas locales afines, en todos los terrenos, en el terreno de los grupos económicos, en el terreno de las fuerzas militares, de las fuerzas especiales, con capacidad de intervención. En Honduras, la base de Sotocano. Aquí, operaciones militares. Haití casi permanentemente ocupado, con altibajos y maniobras. No es fácil. La solución está precisamente en los levantamientos en cadena, en que sea cada vez más continental y cada vez más global la rebeldía frente al gran capital y sus modelos de dominación. Ese es el gran desafío de las generaciones que han librado luchas y que tienden a agotarse, y de las nuevas generaciones. Hay que producir el empalme y la construcción de fuerzas de conducción, de fuerzas de vanguardia, capaces de darle contenido político a esa protesta. Construir desde ella poder paralelo, contrapoder, capaz de producir la quiebra, la ruptura, los procesos constituyentes que puedan dar lugar a transformaciones significativas. La rebeldía en Honduras contra el acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Y siguen las grandes marchas de los emigrantes, los pueblos de América exprimidos, ahorcados por el imperialismo, han decidido para allá vamos también. Todo esto son señales promisorias. Nos tenemos que despedir por el día de hoy y estaremos mañana nueva vez aquí finalizando la semana laboral en Tiro al Blanco, en un espacio donde todos los días de 2 a 2 y media ustedes ven que aquí se puede decir, se dice lo que otros y otras no se atreven a decir. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco.